Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Bienvenidos a nuestra lección número 8 de Filipenses Inductivo. Para hoy vamos a estudiar Filipenses capítulo 3 del versículo 8 hasta el 14. Padre, una vez más suplicamos que seas tú quien nos tomas de la mano y nos llevas por los senderos de tu palabra y que seas tú quien nos enseñas. Yo te suplico que el Espíritu Santo sea quien nos guía a toda verdad, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, entonces vamos a iniciar leyendo los versículos 8 y 9. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia que es de Dios por la fe. Vamos entonces a tratar de mirar cómo nuestras diapositivas nos ayudan en este aspecto de las preguntas que tenemos que hacerle al texto bíblico. ¿Cuál fue el mayor objetivo del apóstol Pablo? El mayor objetivo de Pablo fue lograr para sí mismo la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, y para lograrlo estaba dispuesto a sacrificarlo todo y además de eso a estimar todas las cosas como pérdida o como un daño más que todo, porque para lograr algo de mucho valor o alcanzar una meta extraordinaria siempre uno tiene que relegar cosas que son legítimas y buenas, porque no se puede tener todo si uno anhela lo mejor. Mire, siempre debemos renunciar o rechazar algo que nos gusta para alcanzar nuestra meta suprema. Y la meta suprema de Pablo fue la excelencia, la sublimidad, la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús. Esto es, quizás para muchos de nosotros, esto es como un poquito lejano llegar a eso, pero no, sí es posible si nosotros queremos llegar allá. Pero nos preguntamos, ¿lo ha logrado? La respuesta la tenemos en sus epístolas, porque nadie escribió mejor acerca de la divinidad, la autoridad, el poder y la eternidad del Señor Jesucristo como lo hizo el apóstol Pablo. Nadie, absolutamente nadie escribió tanto como el apóstol Pablo acerca de esto. Nadie como él pudo explicar la relación de Cristo con la iglesia y la superinherente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Esa grandeza, y me gusta el término que usa aquí Pablo, supereminente grandeza. Ninguno como Pablo pudo abrir el velo de la revelación y mostrarnos que en Él, en Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Esto es lo que dice Colosenses 1:16. Sin esta excelencia del conocimiento de Cristo, su misterio se habría perdido en la niebla gris de la historia y la iglesia no habría tenido
la enorme riqueza que fluye en las epístolas del apóstol Pablo. ¿Qué quiso decir con la frase "lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él"? En esta frase, el apóstol Pablo emplea un término un poco fuerte al decir "todo lo tengo por basura", o mejor dicho, por excremento, por desperdicio, para ganar a Cristo, indicando de esta manera el enorme contraste entre su meta y cualquier gloria en el mundo. Consideró de muy baja estima lo que perdió y de la más alta estima el hecho de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Siempre me ha impresionado que una de las versiones católicas, me parece que es la Nácar Colunga, no recuerdo exactamente en ese momento, pero en esa versión se utiliza el término estiércol, que es el que la Reina Valera nos traduce como basura. En lugar de, o sea, para Pablo, lo máximo, lo más grande, era ser hallado en Cristo Jesús. Además de eso, nosotros acostumbramos a emplear términos como ganar almas cuando nos referimos a la evangelización, pero el mayor anhelo de Pablo no era ganar almas, sino ganar a Cristo. Y en lugar de pensar en incorporar a la gente a la iglesia, su anhelo, su deseo fue ser incorporado a Cristo y ser hallado en Él. Si alguien lo buscaba, quería que lo encuentren en Cristo. ¿Qué quería decir el apóstol Pablo con esto? Lo que quería decir era que abandonaba toda justicia personal y se identificaba completamente con Cristo. Y al hacer esto, era justificado no por las obras, sino por haber creído en la justicia de Dios, que es por la fe. Esta declaración del apóstol Pablo no era simple retórica, no, ni era un enunciado teológico, sino su propio estilo de vida, de esta unidad con Cristo, el ser uno con Cristo. De ahí era que fluía toda la autoridad que mostraba el apóstol Pablo en su relación, en sus cartas dejaba plasmado el que él era uno con Cristo Jesús y que lo más importante para él era precisamente esa parte de ser hallado en Cristo Jesús. Ojalá que en todos nosotros existiera ese profundo deseo de ser hallados en Cristo Jesús. Los versículos 10 y 11 dicen: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El escuchar esto debe movernos a nosotros a pensar un poco. Mire, el apóstol Pablo se propuso lograr 4 metas en relación con el Señor Jesucristo. Vamos a ver esas 4 metas que él se propuso. La primera, conocer a Cristo. Él dice: lo he perdido todo a fin de conocerle. Esto es bien importante. Dejó todo a un lado con el único propósito de conocer a Cristo Jesús. Su segunda meta, conocer el poder de la resurrección de Cristo. Dice: y el poder de su resurrección. Jesús resucitó a varias personas que murieron y concedió ese poder a sus discípulos diciendo: sanad enfermos, resucitad muertos. Sin embargo, en el ministerio de Pablo sabemos que participó de una sola resurrección. ¿Se acuerda de Eutico, el muchacho aquel que se relaciona en Hechos 20? Parece que el apóstol Pablo predicaba un poquito extenso, como que se extendía un poquito la predicación. Y Eutico estaba sentado en una ventana en un segundo piso, tal vez en un tercer piso, no sé dónde, pero se durmió y cayó y el muchacho murió. Pablo bajó
oró por él y el muchacho fue resucitado. Entonces, este es el único que nosotros conocemos del que el apóstol Pablo haya resucitado. Es probable que anhelaba una mayor manifestación de ese poder en su vida. Eso sí es sin duda. Todos nosotros quisiéramos tener ese poder. Bueno, lo tenemos, el asunto es que no lo ejercitamos porque el Señor nos lo dio, ¿verdad? Su tercera meta fue tener comunión con los padecimientos de Cristo. Aquí se refirió a lograr una quinonía, o como dicen muchos, coinonía, o participación con los sufrimientos del Señor. Porque Cristo no está ajeno al sufrimiento de su iglesia. Recuerde que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Lo que sufre la iglesia lo sufre Cristo. Nuestros dolores son sus dolores. Los dolores de la iglesia son los dolores de Cristo Jesús. Cuarto lugar, su meta fue morir como Cristo murió, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Dudaba el apóstol Pablo de su propia resurrección? ¿Por qué escribió: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos? El apóstol Pablo no dudaba, desde luego que no dudaba de la resurrección, de su propia resurrección, porque aquí no estaba refiriendo la segunda venida de Cristo y la resurrección final de los muertos, sino que estaba expresando su anhelo de ser como Cristo en todo, incluso en sus sufrimientos, su muerte y su resurrección. Seguramente el apóstol Pablo podría razonar de la siguiente manera: si Dios me concediera, escuche, esto es una suposición que podemos hacer después de haber leído todas las epístolas paulinas. Si Dios me concediera sufrir como Cristo, morir como Él y resucitar del mismo modo, es decir, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, Él estaba seguro de que resucitaría entre los muertos en el día final, como lo describe allá en 1 Corintios 15, pero no tenía esa misma seguridad de sufrir como Cristo, ni de morir como Cristo, ni de resucitar como Cristo durante el tiempo de vida que Dios le había dado. El libro de los Hechos de los Apóstoles y las epístolas pastorales del apóstol Pablo nos revelan que él sufrió por amor a Cristo, pero no del mismo modo que el Señor Jesucristo. Los historiadores dicen que él murió, pero no crucificado, sino que murió decapitado. Y nada sabemos que haya experimentado una resurrección corporal. Así que no resucitó ahí por un tiempito, no. El apóstol Pablo quitaron su cabeza y ahí está, esperando para cuando Cristo venga y levante la iglesia, que será el día en que resucitarán los muertos en Cristo Jesús. El versículo 12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Para nosotros en el español, bueno, por lo menos en mi país, no es muy común utilizar esta palabra asir. Asir es agarrar, tomar con la mano. Entonces, permítame, le hago una lectura nueva al texto, pero cambiando la palabra asir. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro agarrar, tomar aquello para lo cual también fui agarrado, tomado por Cristo Jesús. Disculpe ahí mi paráfrasis, no fue la mejor, pero tratando de una vez de aclarar esta parte de este texto bíblico. ¿Qué quiso decir con que no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto? Muchas veces se ha utilizado este versículo para señalar que nadie es perfecto.
y que todos tenemos fallas, tenemos errores, tenemos pecados. Pero Pablo no se refería a este tipo de perfección. Él estaba consciente de que existe una gran distancia entre la meta de la perfección y la realidad presente. Una distancia que fue acortada desde que comenzó la carrera. Una distancia que al mirar hacia atrás pudo decir, ¡uf! ¿Cuánto he recorrido? Pero al mirar hacia adelante exclamó, ¡uf! Pero ¿cuánto me falta aún? No obstante, continuaba avanzando. Prosigo, dijo, prosigo para llegar. Porque aún no conocía a Cristo como debía conocerlo. Todavía no había experimentado el poder de la resurrección y todavía le faltaba la comunión con los sufrimientos del Señor y todavía estaba distante la ofrenda de su vida para morir como su maestro y por su maestro. Esto es bien importante, bien interesante para aplicarlo a nuestra vida. ¿Qué quiso entonces hacer Pablo? ¿Qué es asir? Bueno, ya traté de darle una explicación ahí de asir, ¿verdad? El apóstol Pablo quiso asir, es decir, tomar, agarrar, recibir, conseguir, obtener. Este versículo dice literalmente en el griego, pero prosigo si ciertamente le agarre, pues que también fui agarrado por Cristo Jesús. La versión de Taizé traduce, sigo corriendo por si logro apoderarme de él, por cuanto Cristo Jesús también se apoderó de mí. Es como si dijera, de la misma manera que el Señor me persiguió hasta alcanzarme allá en el camino de Damasco, así quiero correr tras él hasta alcanzarlo, apropiarme de él, así como él se apropió de mí. En mi país, en Colombia, el término agarrar suena muy brusco. Entonces nosotros los colombianos decimos coger. Yo quiero coger a Cristo porque yo fui cogido por Cristo. Pero yo sé que en muchos países de Latinoamérica este término es utilizado con otra connotación. Entonces usted trate de poner esa palabra, trate de ponerla en el lenguaje que más se use en su país, en su contexto, donde usted se desenvuelve. Lo importante aquí es entender el concepto mismo. Yo fui agarrado, cogido, tomado, atrapado por Cristo. Así yo quiero también agarrar, coger, tomar, atrapar a Cristo Jesús. Es más o menos para que usted le dé como una paráfrasis un poquito mejor que la que yo estoy haciendo del texto, ¿verdad? Voy a leer el versículo 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este es otro de esos textos que hemos utilizado mucho en nuestras enseñanzas, en nuestras predicaciones, y es un texto pero bien interesante para estudiarlo. Y vamos a mirar a ver qué le podemos sacar aquí de provecho. ¿Cómo manejaba Pablo sus frustraciones, sus fracasos? Pablo manejaba sus frustraciones y sus fracasos principalmente de tres maneras. Primero, con realeza. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Él nunca utilizó frases como en fe ya lo he alcanzado, o en fe obtuve la victoria, o me declaro vencedor. Él no pretendía tener lo que aún no tenía ni pensaba, ni siquiera pensaba que si reconocía su fracaso estaría atado por él. Él sabía que la honestidad consigo mismo y con los demás establecería una base firme para sus logros futuros. No creo que Pablo estuviera echando abajo la fe
Yo tampoco quiero que usted piense que estoy echando abajo su fe, solo que al mirar aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, está como más aterrizado a la realidad que nosotros vivimos. En segundo lugar, el apóstol Pablo manejaba sus fracasos olvidando el pasado. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Mire, él no se detenía para llorar por las pérdidas. ¿Qué gana uno con eso? O lamentar los fracasos, o para torturarse con los errores cometidos. ¿Por qué? Mire, porque era consciente que el olvido de lo que se queda atrás es sanador, vigorizante. Olvidemos, me parece que es en el 43, el Señor dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Tercero, Pablo manejaba sus fracasos proyectándose hacia una meta. Dice: extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Para algunos una caída o un fracaso es el fin, pero para Pablo era solo una pausa en su carrera para extenderse. Escuche, para extenderse hacia adelante, nunca hacia atrás. Acuérdese de la frase que a veces utilizamos, que para atrás ni para coger impulso, no señor, siempre hacia adelante. Solamente las grandes metas pueden movilizar al hombre hacia adelante. Nos puede dar tenacidad de continuar sin detenernos, y la tenacidad de no pensar en el pasado y de avanzar construyendo el futuro día a día. Esta gran meta que se puso dieron a Pablo la tenacidad de avanzar, sobrellevando toda clase de sufrimientos, las penurias, las necesidades, las persecuciones, las cárceles, el desprestigio, la oposición, tanto de afuera como de adentro. Y estando convencido de esto, estos pesares son también los sufrimientos por Cristo Jesús. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. No nos quedemos en el pasado, haya sido bueno o haya sido malo. Olvidémoslo y vivamos cada día en Cristo Jesús, porque eso es lo que necesitamos hacer. ¿Qué es el supremo llamamiento de Dios? ¿Qué es el supremo llamamiento? El supremo llamamiento es el llamado de Dios desde arriba para cumplir una misión en la tierra. La meta de Pablo era recibir el premio del más alto llamado de Dios. Literalmente dice: hacia meta prosigo para el premio del arriba llamamiento de Dios. Suena feo, pero es una traducción literal. ¿Entiende eso? O como traducen otras versiones: para ganar el premio al que Dios nos llama arriba en Cristo Jesús. Esto es lo que traduce la versión Taizé. Para ganar el premio del cielo, dice la versión latinoamericana. Hacia la vocación celeste de Dios, dice la versión Nieto. Se premia no solo a los que corren y llegan a la meta, sino a los que llegan primero. El supremo llamamiento tiene que ver con el llamado de Dios para predicar el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el llamado a cumplir con la gran comisión ordenada por el Señor Jesucristo. Existen otros llamados de Dios, sin duda que existen otros llamados de Dios para llevar a cabo diferentes propósitos en la tierra, pero este se destaca por sobre todos: el supremo llamamiento de Dios. Vamos a tratar de memorizar el versículo 12, Filipenses 3:12. Vamos a tratar de memorizarlo. A ver, yo sé que usted cada semana, cada vez que estudiamos una lección, usted se aprende un versículo. Este está fácil, muy conocido.
Así que no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Recuerde que si le queda más fácil, cambie la palabra asir por una palabra que sea más de su uso común. Ya le di varias, usted use la que mejor le convenga. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hemos llegado al final de nuestra lección número 8. Espero que Dios nos siga dando sabiduría y entendimiento para comprender mejor su palabra. Esta que es la Carta del Gozo Cristiano, trae unas lecciones impresionantes para nosotros. Lo espero en la lección número 9. Dios le bendiga. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose, like, campanita y comparta. Bendiciones.